Los hombros son un grupo muscular complejísimo, muchísimo más de lo que la gente suele pensar. Es por eso que he recopilado en este vídeo toda la información más relevante respecto al entrenamiento de hombros para que tú directamente la puedas utilizar sin tener que buscarla. Es un vídeo que ha requerido muchísimo trabajo, muchísima investigación, muchísima síntesis y sobre todo simplificarlo muchísimo para que todo el mundo pueda entenderlo. Si te gusta, solo te pido que le valores con una manita arriba. De esta forma podré seguir haciendo más contenido. Te pido también que cojas un cuaderno porque es un vídeo que tiene muchísima información. Espero que te sirva, vamos a ello. En primer lugar tenemos que saber que lo que nosotros denominamos como hombro realmente es el complejo articular del hombro, es decir, que está formado por 5 articulaciones y lo que hacen es unir diferentes estructuras. Unen el esternón, la clavícula, la escápula y también el húmero. Bien, como veis el hombro es una zona articular que es complejísima, es bastante compleja de explicar, es bastante compleja de entender y por eso normalmente se suele entrenar de forma incorrecta en el gimnasio. Existe muchísima información que nos ayuda a entender cómo tenemos que trabajar los hombros de forma correcta. Yo lo que he hecho ha sido seleccionar la información más relevante, la he resumido, la he concluido y es lo que os estoy ofreciendo en este vídeo. Bien, a pesar de esta información es importantísimo que siempre la adecuemos a cada una de las personas, básicamente porque tienen diferentes estructuras y básicamente porque el hombro es una zona que se lesiona con muchísima facilidad. Aproximadamente entre el 8 y el 13% de las lesiones que se producen en el gimnasio suelen producirse en los hombros. El deltoides tiene 3 porciones, una porción anterior, una porción medial y una porción posterior. La porción anterior tiene un 55% de fibras lentas y un 45% de fibras rápidas. Sus acciones son dos, en primer lugar realizar una flexión horizontal con el hombro y realizar una rotación externa con el húmero. La porción medial tiene un 46% de fibras lentas y un 54% de fibras rápidas. Su acción es la de realizar una abducción con el hombro y concretamente lo hace entre los 15 y los 180 grados. Por último, su porción posterior tiene un 57% de fibras lentas y un 43% de fibras rápidas. Sus acciones son la de realizar una extensión sagital con el hombro, realizar una extensión horizontal con el hombro y realizar una rotación externa con el húmero. El manguito rotador del hombro se encuentra formado por 4 músculos. En primer lugar el supraespinoso, cuya acción es la de abducir el hombro entre los primeros 15 grados. En segundo lugar el infraespinoso, cuya acción es la de realizar una extensión horizontal con el hombro y una rotación externa con el húmero. En tercer lugar el redondo menor, cuya acción es la de realizar una extensión horizontal con el hombro, una rotación externa con el húmero y una abducción del hombro por detrás de la espalda. Y por último el músculo subescapular, cuya acción es la de realizar una rotación interna con el húmero. Si analizamos el conjunto de fibras de estos 4 músculos, podemos ver que de media el manguito rotador del hombro tiene un 54% de fibras lentas y un 46% de fibras rápidas. Nos vamos a encontrar con 4 músculos escapulares, el serrato anterior, el romboides, el elevador de la escápula y el músculo trapecio. Si analizamos las fibras del serrato anterior, el romboides y el elevador de la escápula, podemos ver que no hay una predominancia en cuanto a la media ni de fibras lentas ni de fibras rápidas. Ahora bien, el trapecio tiene un 54% de fibras lentas y un 46% de fibras rápidas. El serrato anterior tiene 4 acciones. Realiza una flexión horizontal con el hombro, una flexión sagital con el hombro, abducción de la escápula y rotación externa con la escápula. El romboide realiza 5 acciones. Eleva la escápula, extiende sagitalmente el hombro, realiza una abducción con la escápula, realiza una abducción con el hombro por detrás de la espalda y coloca el hombro en una posición de retroposición. El elevador de la escápula simplemente eleva la escápula y el trapecio tenemos que dividirlo en sus fibras superiores, sus fibras medias y también sus fibras inferiores. Las fibras superiores lo que hacen es elevar la escápula y realiza una rotación interna con la escápula. Las fibras medias lo que hacen es realizar una extensión sagital con el hombro y realiza una retroposición con el muñón del hombro. En cuanto a las fibras inferiores, simplemente lo que hacen es descender la escápula y si analizamos el conjunto de estas acciones, tanto en sus fibras superiores, medias e inferiores, podemos ver que todas a la vez lo que hacen es realizar una extensión horizontal con el hombro.
Soy consciente de que a muchos de vosotros no os interesaba el apartado anterior. Ahora bien, desde mi punto de vista, creo que es fundamental que entendamos por qué músculos se encuentran formados los hombros y que entendamos cuáles son las funciones de cada uno de estos músculos, porque si no, no lo vamos a poder trabajar de forma correcta. Como hemos visto, trabajar los hombros implica una grandísima complejidad. Y es por eso que, por lo que basándome en la opinión de algunos autores, principalmente vamos a analizar dos músculos. Vamos a analizar el músculo trapecio y vamos a analizar el músculo deltoides. ¿Quiere decir que son los únicos músculos en el trabajo de hombro? La respuesta es no. Como hemos visto, hay muchísimos músculos relacionados con el trabajo de hombro. Ahora bien, estos son los más superficiales y son los principales agonistas durante la ejecución y los ejercicios de hombro. Entonces, yo en este vídeo voy a hablar principalmente del trapecio y voy a hablar principalmente del deltoides, pero el resto de músculos son también muy importantes y principalmente van a trabajar como sinergistas y principalmente van a tener un papel fundamental en la estabilización del hombro. Tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, que la cabeza medial del deltoides es la única porción que tiene una predominancia de fibras rápidas y que esto es lo que nos va a limitar a la hora de trabajar correctamente los hombros. Y en segundo lugar, tenemos que entender que como el hombro permite realizar una circunducción completa, esto va a permitir que sí que podamos aislar cada una de las cabezas del deltoides y también que podamos trabajar de forma aislada cada una de las porciones del trapecio. ¿Quiere decir que podemos aislarlas al 100%? La respuesta es no. No podemos aislar cada una de las porciones al 100%, pero debido a esta circunducción sí que podemos aislarla en muchísima mayor medida que otros músculos. Prácticamente en cualquier deporte se nos va a exigir que hagamos algún tipo de movimiento con los hombros. Es por eso que tenemos que tener algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, el movimiento más débil y con el cual es más fácil lesionarse es el movimiento de rotación externa. Si nosotros queremos evitar lesiones y queremos trabajar de forma correcta, tenemos que realizar siempre un calentamiento específico para poder evitar estas lesiones. Tenemos que realizar circunducciones completas de pie, tenemos que realizar circunducciones tipo Codman, tenemos que realizar rotaciones externas e internas y tenemos que realizar rotaciones arriba y abajo. ¿Cuál es el mejor entrenamiento de hombro? Es aquel que implica trabajar con nuestro peso corporal, que implica trabajar con mancuernas porque permite mayor rango de recorrido y aquel que implica trabajar con barras porque nos permite trabajar con más peso. Si nosotros únicamente estamos trabajando con máquinas específicas, estamos limitando nuestro entrenamiento de hombro, básicamente porque permite una menor activación. A continuación os dejo una lista de los mejores ejercicios y espero que la disfrutéis y espero que toméis nota. Una vez analizados los datos anteriores, podemos ver que los mejores ejercicios, los más eficientes para producir un máximo desarrollo con un número menor de ejercicios serían en primer lugar el press militar sentado tras nuca con barra, en segundo lugar el press militar sentado con barra, en tercer lugar las elevaciones laterales con mancuernas y en cuarto lugar el face pull. Estos serían los más eficientes y los que más desarrollo producirían con un menor número de ejercicios. Ahora bien, si nosotros lo que buscamos es aislar cada uno de los músculos, lo que haremos será clasificarlo en deltoides y clasificarlo en la parte superior del trapecio. Bien, de cara a desarrollar el deltoides anterior, los mejores ejercicios serían en primer lugar el press militar sentado tras nuca con barra, en segundo lugar el press militar sentado con barra y en tercer lugar el press banca inclinado. Si queremos desarrollar el deltoides medial, tendríamos que realizar face pulls, elevaciones laterales con mancuernas y press militar sentado tras nuca con barra. Y si lo que buscamos es desarrollar el deltoides posterior, tendríamos que realizar principalmente face pulls y también elevaciones tipo pájaro con agarre prono. Que buscamos desarrollar principalmente en la porción superior del trapecio. En ese caso, los mejores ejercicios serían en primer lugar los encogimientos de hombros con barra, en segundo lugar el press militar de pie con barra y en tercer lugar las elevaciones laterales pero elevándolas por encima de la horizontal. Es importantísimo que entendamos que todos estos datos anteriores únicamente hacen referencia a la estimulación de forma concreta en el hombro, pero existen muchísimos grupos musculares que son fundamentales para poder producir fuerza, pero sobre todo para que el hombro de por sí encuentre una correcta estabilidad. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque si nosotros analizamos
el press militar de pie realizado por delante y lo comparamos al realizarlo tras nuca, podemos ver que por delante existe una menor activación en cuanto al hombro. Pero a pesar de que existe una menor activación, realmente es muchísimo más eficiente que realizándolo tras nuca. Básicamente porque permite una mayor estimulación de los grupos musculares sinergistas, pero sobre todo, y lo que yo creo que es más importante, porque permite trabajar con muchísima más seguridad. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo os doy? En primer lugar, si tú nunca has trabajado con el press militar y estás acostumbrado a trabajar con máquinas, te recomiendo que empieces a practicar poco a poco. Ahora bien, tenemos que entender de forma correcta cómo tenemos que hacer la técnica y sobre todo te recomiendo que no realices los gestos tras nuca. Como hemos visto, trabajarlo de forma frontal al final es muchísimo más eficiente, pero sobre todo es muchísimo más seguro que realizándolo por detrás de la cabeza. Es el consejo que yo te doy. Como podemos ver en las gráficas que he puesto anteriormente, hay dos ejercicios que son muy compensados. En primer lugar, el remo al cuello realizado con barra y en segundo lugar las elevaciones laterales realizadas con mancuerna. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que es muy interesante que utilicemos estos dos ejercicios para trabajar diversas descompensaciones en los hombros. Ahora bien, son ejercicios que son muy interesantes para trabajar como accesorios y evitar descompensaciones, pero no interesa que los utilicemos como preferentes dentro de nuestra rutina para ganar masa muscular. Por último, comentar que aproximadamente nuestro 8 RM en press militar, es decir, el máximo peso que nosotros podemos utilizar a 8 repeticiones en press militar, es equivalente aproximadamente a multiplicar 0,6 por el peso en el cual podemos mover a 8 repeticiones en press banca. Más o menos suele ser bastante ajustado. Cuando decimos que un ejercicio es compuesto, únicamente hacemos referencia a que participan varias articulaciones durante la ejecución de este ejercicio, por ejemplo dominadas, sentadilla, press banca, peso muerto, etc. Y por el contrario, cuando decimos que es de aislamiento, decimos que únicamente participa una articulación durante la ejecución de este ejercicio, por ejemplo cuando hacemos un curl de bíceps. Bien, comentar que respecto al deltoides anterior se ve perfectamente estimulado únicamente con los ejercicios que son multiarticulares, básicamente porque se ve altamente activado cuando hacemos un press banca, como dije en este vídeo en el cual os enseñaba cómo tenemos que entrenar los pectorales, y porque cuando realizamos press militar lo estamos estimulando un 41% más que cuando realizamos elevaciones frontales. La conclusión: no es necesario añadir trabajo para el deltoides anterior de forma específica. Ahora bien, respecto al deltoides medial y respecto al deltoides posterior, se ve algo menos estimulado solamente con los ejercicios multiarticulares, y es por eso por lo que aquí he puesto un asterisco, porque lo vamos a trabajar de forma aislada para poder realizar un trabajo completo. ¿Cómo tenemos que trabajarlo de forma aislada? Tendríamos que añadir en primer lugar elevaciones laterales con mancuernas. Yo personalmente recomiendo que las hagamos a una mano porque permite mayor estabilidad, mayor intensidad y permite mantener una mejor técnica. Y sobre todo tenemos que realizar face pulls. Es un ejercicio que está bastante infravalorado, pero estimula un 50% más el deltoides respecto a las elevaciones tipo pájaro con agarre prono. Sobre todo lo hace en el deltoides posterior. Os doy un consejo: cuando realicemos elevaciones laterales con mancuernas tenemos que realizarla con una pequeña inclinación. De esta forma lo que haremos es eliminar la acción del supraespinoso. Es muy común observar en los gimnasios como prácticamente todo el mundo estira los codos al final del recorrido en un press militar. Ahora bien, casi nadie baja más allá de los 90 grados con los codos. Prácticamente nadie apoya la barra en la clavícula y es lo que se debe hacer si hacemos una técnica correcta. Bien, si analizamos el conjunto de variables que influyen en la activación muscular de los hombros, podemos ver que cuanto mayor es la intensidad, es decir, cuanto mayor es el peso en la barra, y cuanto más pegamos los codos a los costados, mayor es la activación del deltoides anterior. Si además a esta activación le sumamos un mayor rango de recorrido, es decir, bajar más allá de los 90 grados y apoyar la barra en la clavícula, implica una mayor activación de la cabeza medial y también de la cabeza posterior, es decir, que produce una mayor activación global. Sí que es cierto que aunque yo recomiendo esta técnica, se puede activar en mayor medida la cabeza medial y la cabeza posterior si abrimos la amplitud de nuestro agarre.
Como digo, esto es en el caso de que queramos enfatizar en estas dos cabezas, pero tenemos que tener muchísimo cuidado, básicamente porque si realizamos una rotación externa y además realizamos una extensión con el hombro, como es el caso del press tras nuca, implica muchísimo riesgo para el manguito de los rotadores y, como he dicho al principio de este vídeo, tenemos que evitarlo a toda costa. Entonces, yo personalmente recomiendo que trabajéis con esta técnica, con mucha intensidad, codos pegados a los costados y en definitiva trabajar con un rango completo de recorrido. Pero si queremos enfatizar sobre la cabeza medial y sobre la cabeza posterior, recomiendo que utilicéis alguna de estas dos alternativas. Recomiendo que realicéis press militar con mancuernas, principalmente porque permiten mayor rango de recorrido y sobre todo que aprovechéis esta opción que os va a dar y bajéis más allá de los 90 grados. Y una opción que es muy poco conocida, pero que yo personalmente también te recomiendo, es que realices press militar al revés en una máquina de palancas. Básicamente lo que hace es disminuir la actividad del deltoides anterior y lo que hace es activar muchísimo más la cabeza medial y también la cabeza posterior. Por último, quiero decir que cuanto mayor sea la intensidad durante el trabajo de un press militar, mayor va a ser la activación de las fibras superiores del trapecio. Es por eso que os recomiendo que veáis este vídeo. Os enseño cómo tenemos que trabajar la espalda de forma completa y también os enseño cómo tenemos que trabajar los trapecios. En función de cómo orientemos nuestra rutina de entrenamiento, ya sea full body, torso-pierna, tirón-empujón, etc., podremos trabajar todos los ejercicios de trapecio dentro del trabajo de espalda o podremos incluirnos también dentro de todo el trabajo de hombro. Si alguno de vosotros tiene algún tipo de relación con el CrossFit, ya sabrá que ejercicios como por ejemplo la sentadilla por encima de la cabeza, los thrusters, el snatch o las flexiones haciendo el pino son ejercicios altamente demandantes para los hombros e incluso puede que sean determinantes. Desde mi punto de vista, estos ejercicios no tienen que constituir la parte principal del trabajo de hombros. Ahora bien, si practicamos CrossFit y tenemos obligatoriamente que realizar estos ejercicios, yo lo que haría sería reducir el volumen total de los ejercicios de aislamiento de hombro. Desde mi punto de vista, el mejor ejercicio que podemos realizar con nuestro peso corporal son las flexiones haciendo el pino. Es un ejercicio que requiere muchísima estabilidad y también que requiere muchísima fuerza. En este vídeo no os voy a enseñar cómo tenemos que realizarlo, pero si estás suscrito a este canal, seguramente pronto encuentres una progresión y aprendas a hacerlo. ¿Cuántas series y cuántas repeticiones tenemos que realizar en el trabajo de hombros? Bien, si vamos a trabajar con ejercicios multiarticulares y con encogimientos de trapecio, lo ideal es que realicemos entre 4 o 5 series de entre 5 o 6 repeticiones. Básicamente porque, como hemos dicho al principio de este vídeo, cuanto mayor era la intensidad, mayor era la activación en los músculos del hombro. Por lo tanto, trabajar a 8 o 12 repeticiones puede ser correcto, pero lo óptimo sería trabajar algo más pesado. 4 o 5 series de 5 o 6 repeticiones creo que puede ser lo perfecto. Importante, trabajamos siempre con el máximo rango de recorrido. Como hemos dicho, eso también produce una máxima activación. Si trabajamos con ejercicios de aislamiento, trabajaríamos 6 series si lo trabajamos en días de empuje y 8 series si no lo vamos a trabajar junto a los días de empuje. Realizaríamos, si buscamos hipertrofia, unas 8 o 12 repeticiones y si buscamos estabilidad, prevenir o recuperarnos de una lesión, trabajaríamos principalmente por encima de las 15 repeticiones, ya que estos ejercicios principalmente van a ser ejercicios específicos del manguito de los rotadores. Estos ejercicios no tiene demasiado sentido que los trabajemos más pesados, básicamente porque estos sí que van a transferir en cuanto a fuerza a estos, pero si trabajamos estos de forma pesada, simplemente estamos aumentando nuestro riesgo de lesión y no van a producir una transferencia hacia estos. La velocidad de ejecución con la cual vamos a trabajar va a depender principalmente de nuestro objetivo. Eso quiere decir que si buscamos aumentar la estabilidad, prevenir lesiones o recuperarnos de algún tipo de lesión, principalmente vamos a trabajar con cadencias lentas. Por ejemplo, 3-0-2-1 o 2-0-2-0. Es decir, 3 segundos en la fase excéntrica, no aguantamos en la fase final, 2 segundos en la fase concéntrica y aguantamos 1 segundo o no lo aguantamos en la fase de máxima contracción. Por el contrario, si nosotros buscamos aumentar nuestra fuerza o mejorar nuestra masa muscular, tendremos que trabajar principalmente de forma explosiva, porque, como hemos visto anteriormente, la porción medial del deltoides es una porción que tiene una gran predominancia de fibras rápidas y por lo tanto tenemos que trabajarlo de forma rápida. Trabajaremos, por ejemplo, con 3-0-1-0, es decir, aguantamos 3 segundos en la fase excéntrica, no aguantamos en la parte final,
realizamos un segundo en la fase concéntrica y no realizamos en el punto de máxima contracción una parada. Si queremos aumentar al máximo la contracción y la activación del trapecio, tenemos que aguantar entre 1 o 2 segundos en el punto de máxima contracción. Es decir, en un press militar aguantaríamos con los codos completamente estirados y en unas elevaciones con mancuernas aguantaríamos en el punto de máxima contracción durante este ejercicio. Respecto al agarre vamos a ver los tipos, la anchura y también el grosor de la barra. En primer lugar tenemos que entender que el agarre más frecuente y que más se suele ver en los gimnasios es el agarre prono o con la palma de la mano mirando hacia vosotros. Sobre este agarre únicamente os quiero dar un consejo y es que siempre tenemos que intentar forzar una rotación externa con el hombro. Como digo en este vídeo, de esta forma estamos eliminando parte del riesgo de lesión. El siguiente agarre sería el neutro, es decir, con la palma de la mano siempre mirándose entre sí. Es un agarre que es más seguro que el anterior, es más eficiente, pero sobre todo es que produce una mayor ventaja mecánica, es decir, que nos permite levantar más peso. Dentro de este agarre yo también incluyo el press Arnold. Ahora bien, es un ejercicio que tenemos que realizar siempre de forma fluida. No es un ejercicio dividido en dos partes, es un único movimiento. Vale. Respecto a la anchura, lo óptimo y lo más seguro es trabajar con la anchura de los hombros pero con una ligera mayor amplitud. De esta forma podremos trabajar de forma más segura y de esta forma podremos levantar más peso. Respecto al grosor, como he dicho en otros vídeos, si trabajamos con barras entre 1 o 2 centímetros más gruesas, podemos levantar más peso, permite una mayor estabilidad y sobre todo es que podemos reducir el riesgo de lesión. Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentarte respecto al entrenamiento de hombro. Como he dicho al principio, simplemente con tu manita arriba a mí me motivas para seguir haciendo todo este contenido. Sé que es un vídeo que puede ser un poco denso, no obstante prefiero que la información esté completa y resolver tantas dudas como sea posible. Visita mi página web porque cada día subo un nuevo artículo a ella. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por ver estos vídeos, de verdad.